Dos móviles parten de un mismo punto con MRU. Uno se dirige hacia el este a 80 km/h. Y el otro hacia el oeste a 90 km/h. Calcular la distancia en metros que los separa en 2 horas. El primer método consiste en la aplicación de la fórmula. Velocidad es distancia partida de tiempo. Si nos fijamos en el ejercicio, para cada coche tenemos su velocidad y el tiempo en el que va a recorrer la distancia. Entonces tenemos que hallar la distancia para cada uno. Despejamos. Distancia es velocidad por tiempo. Para el primer coche, la distancia será su velocidad, que son 80 km/h, por el tiempo, 2 horas. Y esto es 160 kilómetros. Para el segundo, la distancia será su velocidad, 90 km/h, por el tiempo, que es el mismo, 2 horas. Y estos son 180 kilómetros. Las distancias que hemos calculado son las que recorren cada coche desde el punto de partida. Es decir, el coche 1 recorre 160 kilómetros en 2 horas respecto a este punto y el coche 2 180 en 2 horas respecto a este punto. Pero la pregunta es a qué distancia se encuentra un coche del otro transcurridas estas 2 horas. Entonces, la solución será la suma de estas dos distancias, es decir, distancia a la que se encontrarán los dos coches es distancia recorrida por el coche 1 más distancia recorrida por el coche 2, que sería 160 kilómetros más 180 kilómetros, es decir, 340 kilómetros. La segunda forma es utilizando reglas de 3. Para el primer coche, sabemos que recorre 80 kilómetros en 1 hora. La pregunta ahora es, en 2 horas, ¿cuántos kilómetros recorre? Pasando esto a fracciones, tenemos que 80 entre x es 1 entre 2. Y despejamos de aquí la x. X es 80 por 2 entre 1. Es decir, x es 160 kilómetros. Hacemos lo mismo para el segundo coche. Con su velocidad sabemos que recorre 90 kilómetros en 1 hora. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorre en 2 horas? Lo pasamos a fracción. 90 kilómetros entre x es 1 hora entre 2 horas. De esta ecuación despejamos la x y tenemos que x es 90 kilómetros por 2 horas entre 1 hora, es decir, 180 kilómetros. Hemos hallado que la distancia que recorre el coche 1 es 160 y que la que recorre el coche 2 es 180 kilómetros. Como he dicho antes, esta distancia es la que recorre cada coche desde el punto de partida, pero queremos saber la distancia total, que sería la que recorren ambos. Entonces, la distancia total sería x1 más x2, 160 más 180,
que es 340 kilómetros. La tercera forma es utilizando el método de reducción a la unidad. Para el coche 1 sacamos de la velocidad que en una hora recorre 80 kilómetros. Esto va a ser nuestra unidad. Siempre que hablemos de una hora o de 80 kilómetros será una unidad. Como nos pregunta la distancia que recorre en 2 horas, y 2 horas es el doble que una hora, lo que nos están pidiendo son 2 unidades de distancia. Es decir, 2 horas igual a 2 por una hora, o lo que es lo mismo, 2 por una unidad. Entonces, para hallar la distancia, simplemente tendremos que multiplicar por 2 la unidad de distancia. La distancia recorrida por el coche 1 será 2 por una unidad de distancia, es decir, 80 kilómetros. Y esto es 160 kilómetros. Lo mismo hacemos para el segundo coche. En este caso, tenemos que en una hora recorre 90 kilómetros. Esta será nuestra nueva unidad. Vuelve a pasar lo mismo. Nos preguntan la distancia en 2 horas y 2 horas es el doble de una hora. Luego nos están preguntando el doble de la unidad. Es decir, recorrerá el doble de kilómetros, el doble de esta unidad de distancia. La distancia será, por lo tanto, 2 por 90 kilómetros, es decir, 180 kilómetros. Como he explicado en los otros 2 métodos, la distancia que hemos calculado es la recorrida por cada coche. Entonces, la distancia total vuelve a ser la distancia recorrida por el coche 1 más la distancia recorrida por el coche 2, que es 340 kilómetros. Con los 3 métodos hemos llegado a la conclusión de que a las 2 horas la distancia entre ambos coches será de 340 kilómetros. Pero el ejercicio nos lo pedía en metros, así que vamos a hacer una regla de 3. Sabemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y tenemos que la distancia recorrida han sido 340 kilómetros. Queremos saber el resultado en metros. Lo pasamos a fracciones, que sería 1 kilómetro partido de 340 kilómetros igual 1000 metros entre x, y de aquí despejamos la x. X es igual a 1000 metros por 340 kilómetros entre 1 kilómetro. Entonces llegamos a que x es 340.000 metros, y este sería nuestro resultado. La distancia a la que se encuentran los 2 coches después de 2 horas es de 340.000 metros.